nombre es Nazareno Bravo, soy investigador adjunto y estoy trabajando sobre la cuestión de la autogestión cultural en Mendoza como una estrategia de producción artística, social, colaborativa, que por distintos motivos queda por fuera de tanto de las políticas públicas como de las herramientas que tiene el sector privado. En ese marco, la cuestión de las juventudes es un tema muy interesante porque justamente son muchos los jóvenes que se integran en espacios culturales o a partir de prácticas culturales y tomamos a estas prácticas culturales en sentido amplio, tanto aquellas ligadas específicamente con lo artístico como también aquellas que tienen más que ver con actividades barriales, comunitarias, es decir, una definición de cultura amplia. A partir de esa definición es posible ver cómo en esos espacios los jóvenes van perfilando perspectivas sobre la realidad, poniendo en práctica modos de relacionarse entre pares, estableciendo distintos tipos de relación con algún tipo de autoridad. Es decir, son experiencias en las que las juventudes van ganando autonomía, van pudiendo definir situaciones en términos propios, en significar la realidad desde su propia perspectiva y por lo tanto en ese sentido hay una ligazón entre este tipo de experiencias participativas culturales con aquellas que se relacionan más directamente con el campo político. ¿Por qué? Porque en definitiva en ambos trayectos lo que hay es una gestación y una consolidación de puntos de vista y posicionamientos en términos propios por fuera de los requerimientos, los mandatos adultocéntricos que la juventud debe comenzar a resquebrajar y lo hace a partir de este tipo de prácticas colectivas. Como manera de ejemplificar la importancia que tienen las prácticas culturales para pensar las juventudes, voy a mencionar un par de ejemplos sobre estudios que hice vinculando la cuestión de la música con las identidades, es decir, distintas escenas musicales o estilos musicales y su impacto en las definiciones personales y colectivas de los jóvenes que forman parte de esas escenas. Ahí surgieron cuestiones sumamente interesantes, por ejemplo, cómo durante los 90, especialmente de la segunda mitad de los 90 y los primeros años de 2000, surgieron escenas musicales, por ejemplo el reggae o el rock que se llamó alterlatino o latino, que surgieron vertientes de esos estilos musicales con una fuerte carga política, en el sentido de letras que mencionaban a referentes de la política, una estética que replicaba en muchos casos distintos movimientos sociales y políticos en general de América Latina. Y eso, lo curioso, lo llamativo, es que se producía en el mismo momento en el que se hablaba de una despolitización de los jóvenes o un alejamiento de los jóvenes respecto de la política, en un momento en el que la política se había profesionalizado y elitizado, como ocurrió durante esa época, y vemos entonces cómo en escenas más bien reducidas, ¿no? en escenas musicales masivas, se gestaban discursos que de alguna manera colaboraron en la posibilidad de ubicarse políticamente o acercarse a definiciones políticas en momentos en los que la política más bien expulsaba a las juventudes. Es decir, de ahí una de las cuestiones interesantes es ver cómo lo político trasciende muchas veces al propio sistema político partidario y se filtra o está presente en distintas, variadas prácticas sociales y colectivas. Para ponerlo en comparación o en tensión, un estilo musical mucho más reciente como el trap nos hace enfrentar ante situaciones distintas. Ya no se trata, como en el caso anterior,
de algo así como una resistencia al neoliberalismo desde lo musical, con todas las limitaciones que eso pueda tener, pero en definitiva pensando en términos discursivos, sino que más que una resistencia, acá estamos hablando en la escena del trap de una existencia a través del neoliberalismo. ¿Qué quiero decir con esto? El trap es un estilo que echó raíces fuertemente entre los jóvenes de sectores populares, y se produce un contraste grande entre la vida cotidiana de esos jóvenes y lo que el estilo, las letras, la estética de esa música transmite, que tiene más que ver con los mandatos del sistema capitalista, el de la riqueza, el éxito, el de los placeres. Lo que ocurre en este caso es que esas riquezas y placeres son apropiados por sectores juveniles y populares para los que el sistema no tiene reservados esas prácticas o esas posibilidades. Entonces encontramos ahí de alguna manera un desafío a partir de una exacerbación de algunos clichés o de algunos mandatos del propio sistema que, como les decía, lejos de buscar ser revertidos o cuestionados, son en todo caso apropiados e intensificados, profundizados. En definitiva, el abordaje de las prácticas culturales en las que se involucran las juventudes nos permite obtener elementos para comprender, para aproximarnos a aquellos procesos en los que las juventudes van gestando puntos de vista propios, no con una total libertad, sino siempre condicionados por un contexto que en general está marcado por el adultocentrismo. Por lo tanto, deben las juventudes gestionar esos puntos de vista propios, muchas veces en tensión con un mundo adulto, con un sistema que invita permanentemente al consumo, a valoraciones sobre éxito, riqueza y bienestar que pocas veces se condicen con la realidad que les toca vivir a esos jóvenes. Entonces es interesante ver cómo en esas prácticas culturales aparecen discursos disruptivos, preguntas, maneras de ver la situación diferentes, y que se van consolidando en la práctica. No solo se trata de discursos elaborados teóricamente, sino que por el contrario se trata de discursos que emergen y se retroalimentan con prácticas específicas.